Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy haremos un repaso de los temas que irían para nuestro bimestral de aritmética, en este caso de quinto de secundaria. En este primer bimestre trabajaremos con lógica proposicional 1, 2, 3 y 4, que son los temas a tratar. Entonces me permiten un momento para poder compartir la pantalla y poder hacer este repaso, que nos pueda servir para nuestro bimestral. Entonces, recordando, trabajaremos sobre lógica proposicional 1, 2, 3 y 4. Recordando que una proposición es el significado de la oración. Y recordar que una oración es aquella que tiene sujeto, verbo y predicado. También recordar que esta oración se puede verificar si es cierta o no. Además, que esta puede cambiar, pero si mantiene su significado, expresa la misma expresión. Recordar el valor de verdad de una oración. Esto es si esta oración puede ser verdadera o falsa. Cualquiera puede ser verdadera o puede ser falsa. Como por ejemplo, el número 8 no es par. Tengo sujeto, que es el número 8, y el verbo es, y el predicado par. Entonces, el número 8 no es par. Tengo mi siguiente oración. Tacna limita con Chile. Y por último, ¿quién tocó la puerta? La primera es una oración, es una proposición, pero es falsa, ya que el 8 sí es un número par. La segunda oración sería verdadera, porque Tacna sí limita con Chile. Pero vemos la tercera. Vemos que es una pregunta, está entre signos de interrogación. Y decimos que no es proposición. ¿Por qué? Porque toda oración que esté dentro de signos de interrogación, es decir, sea pregunta, sea exclamación, sea un enunciado o sea una orden, no son consideradas proposiciones. Entonces recordad, si está entre signos de interrogación, signos de exclamación, es una orden o es un enunciado, no es una proposición. Pero, ¿cómo escribimos esta proposición en nuestro lenguaje simbólico? A través de las variables proposicionales. ¿Y qué son estas variables? Son las letras que utiliza la lógica, empezando por la letra P y en minúscula. ¿Para qué? Para representar a las proposiciones. Es la que llamamos variables proposicionales. Veamos un ejemplo. Si tengo una oración que dice Jaime pesa 80 kilos, en vez de colocar Jaime pesa 80 kilos, lo voy a sustituir por una variable proposicional. Como es una oración, sería la primera variable que sería la P. Y tendría una segunda oración. Nora es amiga de Jaime. Como es otra oración que no tiene que ver con la primera, la denominamos Q. Entonces, una variable proposicional es la que me sustituye a la preposición o la oración. En la comunicación tenemos los conectores, que son aquellos que nos unen palabras, nos unen oraciones. En la matemática también tenemos esos conectores que los llamamos conectivos lógicos. El primer conectivo lógico es la negación. ¿Y qué me hace la negación? La negación simplemente lo que me va a hacer es cambiar el valor de verdad de la proposición. Es decir, si era verdadera, ahora es falsa, o si es falsa, ahora será verdadera. Por ejemplo, 2 es un número y lo colocamos en la letra P. Y ahora vamos con 2 no es un número y le colocamos negación de P. Siempre el símbolo de negación va del lado izquierdo de la letra. Recordar que el adverbio de negación es el no. Siempre que veamos un no, sabemos que es una negación. También podemos encontrar otro adverbio como ningún o ninguno. Nuestro siguiente conectivo es la conjunción. En este caso, su símbolo es una V al revés. ¿Y qué nos indica la conjunción? Es la que afirma que dos proposiciones que unen son verdaderas. Es decir, las dos proposiciones que unen deben ser ciertas para que ésta tenga un valor de verdad. Por ejemplo, tengo Ana estudia y trabaja. La conjunción la vamos a encontrar en su gran mayoría por el conector y. ¿Qué quiere decir que Ana estudia y trabaja? Que hace hace estos dos elementos, estas dos opciones al mismo tiempo, o las hace indistintamente que sea una primera u otra después. Pero está estudiando y está trabajando. ¿Y cómo la representamos? Ana estudia sería P, Ana trabaja sería Q, y el conector I sería la V al revés.
Pero tenemos lo contrario, que sería la disyunción, que en este caso su símbolo es una V. ¿Qué afirma la disyunción? Que al menos una de las dos proposiciones no es falsa, o hace una o hace la otra, pero hace alguna. Si no hace ninguna de las dos, sería falsa. Por lo menos si tenemos que Ana estudia o trabaja, es que Ana estudia o Ana trabaja, hace alguna de las dos. Si Ana estudia es P, Ana trabaja es Q, y como tengo el símbolo O el conector O, sería la V. Las disyunciones, en su gran mayoría, las vamos a encontrar con el conector O. Tenemos el condicional, que es una flecha apuntando hacia el lado derecho. ¿Qué me dice el condicional? Una proposición antecedente, es decir, la que está anterior, condiciona a otra que se llamaba consecuente, que es la siguiente. Es decir, toda acción va a tener su consecuencia. Si el condicional voy a tener una proposición que dependiendo si lo hago o no, voy a obtener una consecuencia. Por ejemplo, si 8 es par, entonces es divisible por 2. ¿Cuál es el antecedente? Que 8 es par. ¿Cuál es el consecuente? La consecuencia que es divisible por 2. ¿Cómo lo vamos a encontrar casi siempre en los condicionales? Siempre van a comenzar con el sí y luego un entonces. Entonces, siempre va a haber ese condicional. Para que sea falso el condicional, el consecuente debe ser falso, pero el antecedente debe ser verdadero. Por lo menos si yo, el antecedente es verdadero, cumplo mi condición, pero la respuesta es falsa, digo que todo va a ser falso. También tengo el bicondicional, que es una flecha en ambos sentidos, que me indica que para ser verdad, ambas proposiciones deben tener el mismo sentido, el mismo valor de verdad. Ambas deben ser o verdaderas o falsas. Por ejemplo, tengo 250 es par si y solo si termina en par. Entonces, para saber que estoy en presencia de un bicondicional, debo estar pendiente que el conector que me va a aparecer es sí y solo sí. Entonces, 250 es par, es P, termina en par es Q, y solo sí es el bicondicional. Tengo la disyunción fuerte, que es un triángulo, y me indica que para que la proposición o para que el resultado sea verdad, ambas deben tener diferentes valores de verdad. Una verdadera, la otra falsa, o una falsa y la otra verdadera. Por lo tanto, o bien 2 es par o bien impar. Lo voy a reconocer por el o bien, o solamente o. Entonces tengo 2 es par como P e impar como Q. Colocarlo sería P, disyunción fuerte, Q. Nuestra tabla en este caso, nuestra tabla de proposiciones compuestas. Tenemos las variables P y Q, tenemos sus negaciones. Como podemos ver, si empieza con verdad, tengo falsedad. Si comienza en verdad, tengo falsedad. Tengo P y Q, que es verdad si ambas son verdaderas, las demás van a ser falsas. P o Q es falso si ambas son falsas, las demás van a ser verdaderas. Tengo P entonces Q, será falsa si el antecedente o la primera es verdadera y la segunda es falsa. Para lo demás serán verdaderas. Tengo P bicondicional Q. ¿Cuándo es verdad? Cuando tienen el mismo valor de verdad. Verdad, verdad, verdadero, falso, falso, verdadero. Y la disyunción fuerte, ¿cuándo será verdad? Cuando sus valores son distintos. Verdad, falso o falso, verdad, nos da verdadero. Esta es nuestra tabla compuesta de nuestros conectores lógicos. Muy importante tenerla a la mano al momento de resolver nuestros ejercicios. Tenemos la fórmula lógica. ¿Qué es la fórmula lógica? La fórmula lógica es llevar nuestras oraciones a nuestro lenguaje matemático, nuestro lenguaje simbólico. ¿Cómo voy a hacer? Voy a desgranar, voy a separar nuestra oración para ver cuáles son las proposiciones y cuáles son los conectores que se encuentran en ella. Por ejemplo, tengo, si Mario es cantante y compositor, entonces artista. Entonces vamos a empezar a separar nuestra oración. Nuestra primera sería si Mario es cantante. Como es la primera, lo voy a colocar la letra P. Luego vemos el conector I. Como es I, es una conjunción, por lo tanto le colocamos el signo de conjunción, el símbolo, una V al revés. Y tengo compositor. ¿De qué se refiere? De Mario. Pero el primero es Mario es cantante, este es Mario es compositor, es distinta. Por lo tanto, le voy a colocar la letra Q minúscula.
Luego tengo el conector entonces. Le colocamos nuestra flecha de condicional. Y por último es artista. ¿Quién es artista? Mario. Por lo tanto, no es cantante ni es compositor, es artista. Por lo tanto, le corresponde la letra R. Y tenemos nuestra fórmula P y Q, entonces R. Pasamos de nuestro lenguaje cotidiano a nuestro lenguaje simbólico. ¿Cuáles son las clases de esquemas moleculares que podemos obtener a través de estas tablas? Podemos tener tres esquemas. La tautología, que es aquella cuando todos los resultados son verdaderos. La contradicción, que es aquella cuyos resultados son todos falsos. Pero si tenemos resultados verdaderos y falsos, vamos a tener una contingencia. ¿En qué cuadros y esquemas de organización podemos utilizar al momento de trabajar con la lógica proposicional? Podemos utilizar el diagrama de Carro. ¿Y para qué me sirve el diagrama de Carro? Es una tabla de doble entrada que nos sirve o que lo podemos utilizar siempre que tengamos atributos o características que sean antónimas. Es decir, si son hombres o mujeres, si son altos, si son bajos, si son de ciudad o si son del ámbito rural, si son de provincia o si son de capital, si son ateos, si son creyentes, si estudian o no estudian. Y lo importante, siempre nos deben dar el universo de personas, es decir, el total. Es una tabla de doble entrada donde voy a colocar los atributos, que serían las características. Y en nuestro espacio en blanco vamos a colocar el universo, el total de personas que estarían dentro de dicho problema. Entonces recordar, siempre que tenga atributos que sean antónimos, que sean excluyentes, voy a utilizar el diagrama de Carro. Otro diagrama que podemos usar, y lo hemos visto desde los primeros grados de primaria, es el diagrama de Venn. ¿Para qué nos sirve? Para trabajar con los conjuntos. Entonces, recordar que el conjunto universal o el universo debo representarlo a través de un rectángulo y le coloco la letra U. Y los conjuntos dentro de unos círculos. Colocamos los conjuntos A y B. Recordar que los conjuntos deben estar en letra mayúscula, ¿sí? Y además los elementos deben tener su ancla o su punto. Y representamos a través del diagrama de Venn. Es importante recordar que podemos obtener algún tipo de clase. ¿Qué son las clases? Las clases simplemente, igual que los conjuntos, son grupos de elementos que tienen una característica en común. Hay algo que las relacione. Por ejemplo, los estudiantes, por lo menos nosotros acá en quinto de secundaria, que tenemos en común, que estamos en quinto de secundaria, que pertenecemos al colegio de Santa Gema y que estamos en las clases de matemática. Puede ser la de los limeños, de los arequipeños, o si nos gusta un equipo de fútbol, los de la Alianza, o los de la U, o de cualquier otro equipo. Siempre que tengamos característica común con otras personas, formaremos una clase. ¿Y qué nos va qué vamos a tomar en este momento? La lógica de las clases. ¿Y qué es esta lógica? Simplemente vamos a analizar la proposición y ver si tiene pertinencia o no ese elemento a que posee ese individuo a la propiedad o si pertenece o no a esta clase. Entonces la lógica voy a analizar si esos elementos pertenecen o no a la clase en la que está. ¿De qué manera? A través de las operaciones entre las clases y su simbolización. Tenemos lo primero que son los cuantificadores y su función proposicional. ¿Sí? Es aquella que contiene una variable que al ser sustituida por un valor o al aplicarle un cuantificador la convierte en una proposición. Recordar que toda función proposicional debe tener su cuantificador. Existen dos tipos. Primero el cuantificador universal, que en este caso se representa con una al revés. ¿Y qué es? Me indica que para ser verdadera, todos los elementos que puede tomar X o el valor correspondiente deben ser verdaderos. Por ejemplo, tengo que este cuantificador dice, para todo X que pertenece a los reales, 2X más 3 es igual a 7. Como me dice para todos, esto quiere decir que todos los elementos que conforman el conjunto de los números reales, es decir, entre menos infinito y más infinito, deben cumplir dicha condición. Si yo coloco el 1, 2 por 1 es 2, más 3
es 5, no cumple la condición. Por lo tanto, es falso. ¿Por qué? Porque me indica que para todos, es decir, todos los elementos. Cuando tengo el cuantificador universal para todos los elementos deben cumplir con la condición. Si uno no cumple, decimos que es falso. Pero, ¿cómo hacemos cuando uno sí lo cumple? Lo llamamos el cuantificador existencial, que es una D al revés. ¿Y qué indica? Que por lo menos un elemento debe cumplir la condición. Si un elemento cumple la condición, decimos que es verdadero. Con el mismo ejemplo, si yo coloco el 2, 2 por 2 es 4, más 3 es 7. Entonces, sí cumple la condición y es verdadero. Porque si existe un elemento dentro del grupo de los reales que sí cumple la condición. También tenemos las preposiciones categóricas con funciones proposicionales. Tengo una proposición universal afirmativa, donde todos deben ser verdad. Tengo una proposición universal negativa, donde vamos a tener que ningún elemento corresponde. Voy a tener una proposición particular afirmativa, donde algún elemento sí va a corresponder. Y voy a tener una proposición particular negativa, donde ningún elemento va a corresponder. Veámoslos mejor a través de las proposiciones categóricas. Recordar que por su cantidad podemos tener universales y particulares, pero por su calidad pueden ser afirmativas o negativas. Entonces, recordando, si tenemos una universal, es todo, y es afirmativa, todo es P. Si es universal, negativa, la negación es ningún, por lo tanto, ningún es P. Si tengo una afirmativa particular, digo que algún S es P, alguno de S sí pertenece a P. Pero si tengo una negativa particular, algún S no es P. Y si lo vemos a través de los conjuntos, podemos obtener lo siguiente. Voy a marcar todos los conjuntos para poderlo ver de mejor forma. Si tengo todo S es P, tengo una inclusión de conjuntos. Es decir, todo el conjunto S está dentro de P. Si tengo ningún S es P, que es una proposición, en este caso, universal negativa, tengo dos conjuntos disjuntos, es decir, no tienen elementos en común. Si tengo una particular afirmativa, que algún S es P, tengo una intersección de conjuntos. Algún elemento de S pertenece a P. Y si tengo una negativa particular, en este caso tengo una diferencia de conjunto, S menos P. S sí, pero P no. Por eso algún S no pertenece a P. Esta sería la representación a través de los diagramas de Venn de nuestras proposiciones categóricas. Otro elemento que podemos observar son los argumentos y sus estructuras. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener unas premisas, ¿sí? Y a través de esta premisa vamos a obtener una conclusión. Usualmente utilizamos este tipo de argumentos y estructuras para sacar conclusiones en un determinado tema. Por ejemplo, veamos a través de este ejemplo. Si viene Javier, entonces Marcela irá de compra. Tengo mi proposición 1. Mi segunda proposición, Marcela no fue de compras. Entonces, ¿qué conclusión puedo obtener al saber que Marcela no fue de compras? Que Javier no fue. Porque si Javier iba, Marcela iba de compras. Si Marcela no fue de compras, porque Javier no fue. Por lo tanto, Javier no vino. Las dos primeras es lo que llamamos premisas o los antecedentes. ¿Y quiénes pueden ser estas premisas? Pueden ser argumentos, razonamientos o inferencias. Y tenemos la conclusión o el consecuente, la consecuencia de estas dos premisas, de estos dos antecedentes. Estas premisas puedo llamar o puedo transformarlas en lenguaje simbólico de la siguiente manera. Si Javier viene, o si viene Javier, entonces Q, Marcela irá de compras. Marcela no fue de compras, tengo negación de Q. Por lo tanto, Javier no vino. Negación de P, porque si Javier viene es P. Entonces, recordar, esta sería la estructura de nuestros argumentos. Recordar también que las estructuras o las premisas o los antecedentes las voy a unir con la conjunción. Y estas premisas las uno con la conclusión a través del condicional. Entonces, siempre las premisas las uno con la conjunción. Y la conclusión la uno a través del condicional.
Un argumento, estos argumentos pueden ser válidos o no válidos, pero ¿de qué forma podemos obtener la validez de los argumentos? Podemos obtenerla a través de la tabla de verdad, como la vimos anteriormente, saber si la conjunción, la disyunción, condicional, bicondicional o la disyunción fuerte son verdaderos o falsos, o cuáles son las condiciones para que sea verdadero o falso. O por lo contrario, también podemos utilizar la comparación por analogía. ¿Qué es lo que nos dice? Es válido si la estructura del argumento analizado es igual a los argumentos válidos conocidos. Es decir, la consecuencia es válida si los antecedentes son válidos. Otra forma que vamos a tener en la parte lógica son los silogismos categóricos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de dos opciones o de dos premisas puedo obtener una tercera o una respuesta. Veamos esto. Tenemos todo veraz es honesto y tenemos que algunos políticos son veraces. ¿Qué podemos concluir? Un truco para poderlo hacer mucho más rápido es ver qué palabra es la que se repite. Vemos que veraz está en la primera oración y que veraz, pero en plural, está en la segunda, se repite. Como está en la primera oración y está en el sujeto, tacho el sujeto. Como la segunda está en el predicado, tacho el predicado. También voy a utilizar el es, lo voy a tachar porque aquí tengo en plural. Sé que me quedan que algunos políticos son honestos. Luego de haber tachado, unimos lo que nos queda en ambas proposiciones. Y tengo que algunos políticos son honestos. ¿De qué forma lo puedo también representar? A través de los diagramas de Venn. Voy a borrar acá. Si yo tengo que todo veraz es honesto, en las conclusiones, puedo obtener que todo veraz es honesto, es decir, que es una inclusión porque tengo todo, una proposición afirmativa universal. Todo veraz es honesto. Y si tengo que algunos políticos son veraces, tengo políticos, tengo veraces, es la intersección. Como tengo algunos, es una proposición particular afirmativa. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir mis dos diagramas y obtendría mi tercero. Tengo honesto, veraz y los políticos. Entonces tendría que algunos políticos son honestos. Lo puedo hacer a través de la premisa con la conclusión o lo puedo hacer a través de mis diagramas de Venn. ¿Cuál utilizaría? ¿Cuál se me haga mucho más cómodo? Recordar también que estos conectores, y también como estamos viendo con diagramas de Venn, tienen equivalencias con los conjuntos. ¿Ok? Entonces, estas letras P minúscula, Q minúscula, R minúscula, etcétera, se van a convertir en los conjuntos P, Q y R. Pero veamos qué relación existen entre la lógica y los conjuntos y cuáles son los conectores que vamos a utilizar y cuáles son sus equivalentes en los conjuntos. Veamos. La negación es el complemento. Es decir, recordar que el complemento lo representamos con un apóstrofe, una coma o con la letra C. ¿Cuál sería la equivalencia? Negación de P es igual a P'. Y la representación gráfica, recordar que si tengo un conjunto, el complemento es lo que le falta al conjunto para hacer el conjunto universal. Por eso no pinto el conjunto, sino todo lo que esté por fuera. La conjunción es la intersección. Recordar que la intersección es lo que tienen en común ambos conjuntos. Es recordar, la intersección es una U al revés. ¿Cuál sería la equivalencia? P y Q es igual, exactamente igual a P intersectado con Q. Si yo tengo dos conjuntos, sería lo que está pintado en amarillo, es decir, lo que es común entre los dos. También puedo tener la disyunción, que en este caso sería la unión. Tengo el símbolo de la disyunción y el de la unión, que es una U. Y su equivalencia, si tengo P o Q, es igual que tuviera a P unido Q. ¿Y quién es la unión? Todos los elementos del conjunto. Eso sería la unión de los conjuntos. También tengo el condicional. El condicional es la inclusión. El símbolo de la inclusión es una C alargada. ¿Cuál es la equivalencia? Podemos obtener de la siguiente manera. Complemento de P unido a Q o el complemento de la diferencia de P y Q. Entonces es lo que estaría pintado. Sería todo menos el conjunto P. También tengo el bicondicional. En este caso es el complemento de la diferencia simétrica.
Recordar que la diferencia simétrica es todo menos la intercepción. Por lo tanto, el bicondicional, el complemento, como es la coma, y la diferencia simétrica es un triángulo, sea el triángulo y entre paréntesis la coma. ¿Cuál sería la equivalencia? En conjunto sería el complemento de P, diferencia simétrica Q. Si tengo mi conjunto universal, sería todo lo que está pintado en amarillo. Sería el complemento de la diferencia simétrica. Pero la disyunción fuerte sería la diferencia simétrica. Ambas tienen el mismo símbolo, que es el triángulo. ¿Qué sería? Como les indiqué hace un momento, sería la unión sí, la intersección no. O todos menos la intersección. Por eso pinto en amarillo esa parte de P y esa parte de Q. También tengo una opción, en este caso, una operación con conjunto, que es la diferencia, que no tiene un conector específico. Si la diferencia, su equivalencia sería P y negación de Q. ¿Y quién es la diferencia? Todo lo que es de P, pero no es de Q. Por eso pinto de amarillo. Y no pinto donde está entre el lado, voy a mostrarlo acá, no pinto el área de la intersección porque esta parte también pertenece a Q. Y sería todo lo de P menos lo de Q. Por eso todo lo que esté en el círculo azul lo voy a quitar. No lo voy a pintar. Veamos también, recordemos, que si tenemos la tautología es el conjunto universo y si tenemos la contradicción es el vacío. Veamos algunos ejercicios para ir refrescando un poco todo lo que hemos trabajado hasta este momento en la parte teórica. Tenemos la matriz principal de la fórmula lógica P entonces negación de Q o negación de Q es, y tengo las opciones. Veamos, lo primero, vamos a tener nuestros conectivos lógicos. Para saber nuestra tabla, para saber cómo vamos a trabajar. Como les recuerdo, siempre es importante tener nuestra tabla para poder trabajar de una manera más eficiente y eficaz nuestros esquemas moleculares y nuestras tablas. Ok, como tengo dos proposiciones, voy a tener 4 filas. Recordar que para saber el número de filas, 2 a la n, donde n representa la cantidad de proposiciones que tengo. Voy a tener 4 y voy a colocar mi tabla. ¿Cómo la voy a colocar o cuáles son los elementos? Vamos a ir recordando. En la primera parte, vamos a colocarlo siempre de izquierda a derecha. Voy a colocar las proposiciones a utilizar, P y Q. Luego voy a copiar mi esquema. Paréntesis P, entonces negación de Q o negación de Q. Cada una en una columna respectiva. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber cuál es el conector que me va a indicar o me va a dar mi respuesta o va a ser mi matriz. En este caso podemos observar que dicho conector es el conector O. ¿Por qué? Porque me está uniendo el paréntesis, que es una proposición, con la negación de Q. ¿Cómo comienzo? Igual como trabajamos con signos de agrupación. Primero comenzamos con el paréntesis. ¿Qué es lo primero que voy a hacer antes de comenzar con el paréntesis? Llenar nuestra tabla. Recordar que comenzamos de 2 en 2. P sería, en este caso, verdad, verdad, falso, falso. Y Q sería intercalado, verdad, falso, verdad, falso. Y lleno mis valores de P. Verdad, verdad, falso, falso. Como es negación de Q y comienza con verdadero, debería comenzar por falso. Falso, verdad, falso. Entonces tengo condicional. Voy a mi tabla para observar dónde se encuentra el condicional. La vamos a marcar el condicional. Y comienzo. Verdadero y falso me da, en este caso me daría falso. Verdadero y verdadero me da verdad. Falso y falso me da verdad. Falso y verdad me da verdad. Muy bien. Ya terminamos el paréntesis, vamos con la negación de Q. Como Q comienza con V, que es verdadero, aquí comenzaría con falso. Falso, verdad, falso, verdad. Y ahora ya terminé con el condicional, voy a trabajar con mi conectivo O. Entonces voy a ver dónde está el O, que es este.
y comienzo. Y digo, falso o falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es verdadero. Y verdadero con verdadero me da verdadero. Y ya tengo mi esquema molecular, que sería falso, verdad, verdad, verdad. Y mi respuesta sería la C. Es recordar siempre nuestra tabla, saber cuántas proposiciones tengo y cuántas filas y columnas vamos a tener. Muy bien, veamos otro. Dice, a una reunión acudieron 90 personas, de las cuales 27 son hombres, 20 son mujeres piuranas, 49 son limeños. ¿Y cuántos hombres piuranos asistieron y cuántas mujeres son limeñas? Es lo que nos preguntan. Entonces, como tengo un número, que es el universo, tengo hombres y mujeres, que son excluyentes, piuranos y limeños, que son excluyentes, utilizaremos el diagrama de Carr. Vamos a colocar en nuestra esquina el universo, que son 90. Voy a obtener hombres, que son 27. Voy a tener de Piura y de Lima. Sé que mujeres son 20 que son de Piura. Pero ¿cuántas mujeres son en total? Si tengo 27 que son hombres y un total es 90, resto y me quedan 63. También sé, por el dato que me indicaron, que si 63 son mujeres y 20 son de Piura, por lo tanto el resto serán de Lima. 63 menos 20 es 43. Si de Lima son 49 y tengo 43, solamente me hacen falta 6 para llegar a 49. Coloco 6 hombres. Y como son 27 hombres en total, coloco, si tengo 6, ¿y para cuánto me hace falta para llegar al 27? 21. Y me pregunta, ¿cuántos hombres de Piura nos asistieron? Voy a mi tabla, hombres y de Piura, 21. ¿Cuántas mujeres son de Lima? Voy a mi tabla, mujeres y Lima, 43. Se recordar siempre que tengo un universo y atributos excluyentes de frente con el diagrama de Carr. Veamos otro, dice. Si un anuncio en una tienda de electrodomésticos afirma que todos sus televisores son hechos en Alemania y se desea demostrar que no es así, bastaría con recordar, si tengo todos, es el para todos. Todos los elementos deben cumplir con la condición. Si yo demuestro que uno no cumple, ya esa premisa sería falsa. Entonces, ¿cuál sería todos? En la A. Con solo mostrar que un televisor no es hecho en Alemania, puede indicar que es falso esta proposición categórica. Entonces, recordar, cuando tengo un todos, solo con uno que no lo cumpla, ya damos por falsa dicha proposición. Tenemos esta, vean lo siguiente. De un grupo de 90 personas, 15 varones no usan reloj y 25 mujeres usan reloj. Si el número de varones que usa reloj representa la cuarta parte de las mujeres que no usan reloj, ¿cuántas personas usan reloj? Como tengo varones, mujeres, usan y no usan, y tengo un total, utilizo el diagrama de Carro. Coloco el universo, que son 90. Tengo varones, tengo mujeres que usan reloj y que no usan reloj. Entonces, ¿qué me dicen? 15 varones no usan reloj y lo coloco en la casilla. Tengo que 25 mujeres usan reloj, lo coloco en su casilla, mujeres y que usan reloj. Ahora, si el número de varones que usa el reloj representa la cuarta parte de las mujeres que no usan reloj, si los varones serían X, las mujeres serían 4X, porque la cuarta parte de 4X es X. ¿Cuántas personas usan el reloj? Hallamos el valor de X. ¿Cómo? Sumamos todo lo que está dentro del recuadro del diagrama y lo igualamos a 90, ya que es el universo. Tengo X más 15 más 25 más 4X igual a 90. Sumando tengo 5X igual más 40 igual a 90. Despejo X y X me da 10. Ahora sustituyo. ¿Cuántos usan reloj? Como X vale 10, se lo voy a sumar a 25. Y 25 más 10 nos da 35. Por lo tanto, la respuesta es la C, 35. Veamos el siguiente, dice. Si todos los cantantes son artistas y todos los artistas son sensibles, entonces, si lo hacemos a través del diagrama de Venn, tenemos todos los cantantes son artistas. Y si todos los artistas son sensibles, ¿qué podemos obtener? Que
todos los cantantes son sensibles, pero también lo podemos hacer con los argumentos, ¿se recuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos, voy a copiarlo para acá, todos los cantantes son artistas. Y tengo mi segunda frase, mi segunda posición. Todos los artistas son sensibles. Recordando el truco. Voy a ver qué palabra se repite. Veo que son artistas. Acá está en el predicado y acá está en el sujeto. ¿Qué frase nos queda? Que todos los cantantes son sensibles. Esta es otra manera de poder resolver este ejercicio. ¿Cuál utilizo? La que me sienta más cómodo al momento de trabajar. Ambas son válidas y nos dan la misma respuesta. Vemos el siguiente, dice. Se define R con el operador, el C entre el círculo, mediante la siguiente tabla. Hay el resultado de la tabla de verdad de R y negación S, el operador, negación de R, operador, negación de S. Nuestra tabla. Tengo las respuestas, posibles respuestas, hacemos nuestra tabla. Como tengo dos proposiciones, serían R y S. Tengo una tabla de 4 filas. Y coloco R y negación de S, operador, negación de R, operador, negación de S. Coloco verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Veo que el operador que está en el centro, que me une los dos paréntesis, es el principal. Y comienzo. R, negación de S. Coloco los valores de R, V, F, F. Negación de S, como comienza con verdad, ahora sería falsedad. FV, FV. Y tengo el conector I. Recordar que la conjunción es verdadero siempre y cuando ambas proposiciones sean verdaderas. Y tengo lo siguiente. Verdad y falso me va a dar falso. Verdad y verdad me va a dar verdadero. Falso y falso me va a dar falso. Y falso y verdad me va a dar falso. Ya resolví mi primer paréntesis. Resolvamos nuestro segundo paréntesis. Tengo negación de R, que es FFVV, porque es negación. Negación de S, FVFV. Y me voy a mi tabla del condicional. En este caso, perdón, del operador. En este caso, la C entre el círculo. Si tengo falso y falso, me va a dar falso. Si tengo falso y verdad, me voy a mi tabla, me da verdadero. Si tengo verdadero y falso, me voy a mi tabla, me da falso. Y si tengo verdad y verdad, me da falso. Ya tengo la resolución de mis dos paréntesis. Ahora, con estos dos paréntesis, voy con mi conector principal. Y digo lo siguiente. Falso y falso, me voy a mi tabla y me da falso. Verdad y verdad, me da falso. Falso con falso, también me da falso. Igual el último, falso con falso es falso. Por lo tanto, la matriz principal es todos falsos. Y la respuesta es la E. Si no necesariamente puedo tener mis conectores lógicos, puedo tener un operador matemático, el C entre el círculo, y me puede definir cuándo son verdaderos o cuándo son falsos. ¿Qué es lo importante? Seguir lo que nos indica la tabla. Muy bien, veamos otro. Voy a borrar acá para poder continuar. Veamos otro ejercicio. De los enunciados. Veamos los enunciados. Tengo, todos los hombres son mortales, es universal afirmativa. Tengo todos, como tengo todos, es afirmativo y es universal. Por lo tanto es verdadero. Muy bien. Tengo la siguiente. Ningún atleta es obeso. Tengo ningún, eso representa a la negación o lo negativo universal, porque me está hablando de los atletas en general. Por lo tanto es verdadero. Y por último tengo la siguiente proposición. Algunos niños son intrépidos. ¿Particular afirmativa? Sí, porque comienza con algún o algunos. Y no se encuentra el adverbio no. Por lo tanto es particular afirmativo. Es verdadero. Entonces recordar, si tengo todos o ningún,
estoy con universal. Si tengo algunos o algún, estoy con particular. Entonces es muy importante recordar. Veamos otro ejercicio, dice. Si negación de P, entonces Q o R es falso, determine el valor de verdad de los siguientes esquemas. Tengo P, entonces Q y R, y tengo P o Q, entonces R. Lo primero que voy a hacer es tomar el esquema que me indica que es falso. También esta tabla que no nos puede faltar. Pero para ser falso en el condicional, me voy a mi tabla al condicional y reviso. Mi tabla en el condicional. Cuando es falso, puedo observar que es falso cuando el primer elemento es verdadero y el segundo es falso. Esto quiere decir que el primero es verdadero y el siguiente es falso. Pero para ser falso en O, recordando, voy a borrar acá para poderlo ver, para ser falso en O, ambas deben ser falsas. Por eso Q y R son falsas. Para que nos dé falso. Pero tengo negación de P. Si le quito la negación, el valor real de P es falso. Entonces tengo que P es falso, Q es falso y R es falso. Sustituyámoslos en las dos proposiciones que nos han dado. Tengo P, entonces Q y R. Tengo P falso, Q falso. Es un condicional. Me voy al condicional. Falso, falso, condicional me da verdadero. Ah, y R que falso. Me da verdadero. Y verdad y falsedad, me voy a mi tabla. Verdad y falsedad en la conjunción es falso. Por lo tanto, la primera será falsa. Veamos la segunda. Tengo P o R, entonces Q. Coloco los valores. P falso, R falso, Q falso. Y voy. P o R es falso, falso. Voy a mi tabla. Falso, falso, a P o. Falso, falso, me indica que es falso. Colocar acá que es falso. Pero tengo el condicional falso, condicional, falso. Voy a mi tabla, a donde se encuentra el falso y falso. Falso y falso a mi tabla. Voy al condicional y me indican que es verdadero. Por lo tanto, la opción sería falso y verdad. La opción C. Es muy importante también tener nuestra tabla de conectivos lógicos para que nos puedan servir de ayuda al momento de resolver los ejercicios. Veamos otro. Tenemos estas proposiciones y debemos indicar si son verdaderas o falsas. La primera, toda proposición categórica contiene algún cuantificador. Es verdadera. Recordar que toda proposición debe tener un cuantificador, sea el para todos o sea el existente. La segunda, según su calidad, las proposiciones categóricas pueden ser universales o particulares. Este sería falso. Recordar que por su calidad pueden ser afirmativas o negativas y por su cantidad pueden ser universales o particulares. La proposición, todo SP es universal afirmativa, sí. Porque para ser negativa debería comenzar con ningún. Por lo tanto es verdadero. Muy bien, veamos otro ejercicio. Dice, indique el esquema molecular de la fórmula lógica e indicar si es tautología, contradicción o contingencia. Como tengo dos proposiciones, una tabla de 4 filas. Tengo mi tabla. Igual PQ, P y Q, P y, perdón, negación de Q y negación de P. Y comienzo a llenar mi tabla. Tengo VV para P, FF, VF, VF. Y comienzo con mi paréntesis. Negación de Q, como comienza con V, comenzaría con F, FV, FV. Negación de P, como comienza con V, lo niego, FF, VV. Y recuerdo, para que una conjunción sea verdadera, ambas premisas deben ser verdaderas. Y observo, falso con falso, es falso. Verdad con falso, es falso.
Falso con verdad es falso y verdad con verdad es verdadero. Ya obteniendo el paréntesis, voy con P. Como es P, coloco tal cual. VVF. Recordar, la conjunción y deben ser ambas verdaderas. Y comienzo a trabajar. Verdad con falso es falso. Verdad con falso es falso. Falso con falso es falso. Falso con verdad es falso. Recordar que la conjunción para que sea verdadera, ambas deben ser verdaderas. El resultado, todas son falsas. Y recordar cuando en mi esquema, el resultado, todas son falsas, estamos en presencia de una contradicción. Porque todos los resultados nos dieron falso. Muy bien. Ok, para culminar siempre con una frase, que es muy importante al momento de nuestras clases y para nuestro día a día. Dice así: la paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito. Esto lo dijo Napoleón Hill. Recordar, paciencia para todos, ¿sí? Paciencia. Para nuestro día a día, para cuando trabajemos, si no nos da un ejercicio, tenernos paciencia. Perseverancia, ser constante. Si la constancia hará que triunfemos. Y el sudor nos va a costar, por eso el sudor va a tener su significado. Es la combinación invencible, esas tres de la mano para llegar al éxito, ¿sí? De esta forma, hemos terminado con nuestro repaso de nuestros temas de lógica proposicional 1, 2, 3 y 4 para este bimestre, este examen bimestral de nuestro primer bimestre. Deseándoles el mayor de los éxitos, son excelentes estudiantes y sé que obtendrán excelentes calificaciones. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Feliz día para todos.